Bueno, muy bien. Entonces, al final de la clase pasada nos habíamos quedado en la evolución de la organización empresarial desde la caída del Imperio Romano, y ya estábamos llegando a, yo diría que el comienzo de la época moderna, siglo XVIII. La idea era, pues lo primero que habíamos mencionado era una transición de un empresario que era un empresario individual, nómada, que iba caminando por el mundo, intercambiando bienes en distintos puertos para acumular algo de riqueza, a conjuntos de personas que tienen ánimo de lucro, que estaban buscando enriquecerse de alguna forma, que tenían proyectos comunes que requerían una mayor suma de dinero, que requerían una mayor inversión, y esto se había traducido en, digamos, algunos tipos de organizaciones eh, diferentes que eran las que con las que habíamos cerrado la clase pasada. Eran las sociedades mercantiles colectivas o las comendas que se organizaban para un viaje, entonces podían reunir capital elevado de distintas personas y que en la descripción del contrato ya estaba descrito cómo se dividía el riesgo, cómo se iban a dividir las ganancias, y ofrecía un vehículo para el ahorro de la gente. Fíjense que una de las cosas importantes no es solamente acumular el capital, tener lo que llamábamos en algún momento el capital mercantil. Eso es importante, pero es solamente una parte de toda la historia, porque hay que tener qué hacer con ese capital, hay que tener algún vehículo donde meterlo. Entonces, estas comendas, estas primeras sociedades mercantiles cumplían precisamente ese propósito de ser el vehículo donde podía concentrarse ese dinero, ponerle algún propósito, darle alguna utilidad y avanzar, digamos, en un propósito mercantil. Eso tiene que ver mucho con lo que dice Goetzman de su definición de las finanzas, que si me dan un segundo, tengo el libro acá. Esto, si les gusta la historia económica, leen en inglés y están despachados, esto es un libro que hay que leer. Se llama Money Changes Everything, How Finance Made Civilization Possible. Y la hipótesis del libro, que es corto, no es una cosa así muy, un pequeño ladrillito, pero la hipótesis del libro es que las finanzas son útiles y las finanzas son un objeto digno de estudio porque permiten que las cosas pasen. Y creo que esta es la mejor demostración de eso. O sea, porque es el ánimo de lucro lo que hace que esta gente quiera ir más allá del mapa del mundo conocido hacia otros territorios a conseguir nuevos productos para traerlos para vender, para seguir consiguiendo lucro, para seguir ganando dinero. El caso es que hacia el siglo XVIII ya lo que se constituye es la sociedad anónima por acciones, o lo que los ingleses llamaron el Joint Stock Company. La diferencia sustancial entre esta forma de asociación, y qué pena, estamos hablando de que aparece en el siglo XVI, yo no sé por qué estaba metido en el siglo XVIII, pero bueno, aparece en el siglo XVI, o sea, 1500 y punta. La característica principal de esta forma de asociación es que tienen responsabilidad limitada, por primera vez. La responsabilidad limitada va a ser una característica fundamental para el desarrollo de la teoría financiera, para el desarrollo de las finanzas en general. El hecho de que si yo, Germán Forero, me compro una acción de Ecopetrol y Ecopetrol pierde plata, lo peor que me puede pasar a mí es que perdí la plata que invertí en Ecopetrol, los 2.280 pesos que está costando la acción hoy. No pueden ir contra mi patrimonio. Eso sí pasaba en las compañías, eso sí pasaba en las comendas, y es que todos eran responsables de forma ilimitada con su patrimonio. Entonces, si no le podían pagar al acreedor con los beneficios que recibían del viaje, iban contra el patrimonio de ellos. Aquí no. Esto obviamente ocurre en el siglo XVI
en el norte de Europa, y tiene sentido que sea en el siglo XVI, porque es en 1600 cuando se crea la Compañía de las Indias. Alguien está escribiendo en el chat. Ok. Entonces, es cuando se crea la Compañía de las Indias Orientales, tanto la inglesa en 1600 como la holandesa, pues, de las Provincias Unidas, en 1602, con este formato de sociedades de responsabilidad limitada. Y ahora, sin la responsabilidad limitada, yo no puedo diversificar riesgo. Piensen en lo siguiente, la diversificación de riesgo ocurre cuando yo compro muchos tipos de activos, cuando yo compro, por ejemplo, muchas acciones en mi portafolio. Si yo tuviera solamente una acción, si yo tengo una acción como la de Ecopetrol y sale una muy mala noticia para Ecopetrol y la acción cae el 20%, yo pierdo el 20% de mi riqueza. Y eso es una pésima noticia. Ahora, supongamos que compré acciones de Ecopetrol y de Bancolombia y que salió una muy mala noticia de Ecopetrol, pero una muy buena noticia de Bancolombia. Entonces cae Ecopetrol, pero sube Bancolombia y hay un fenómeno de cancelación. Esa cancelación es la diversificación. Y en la medida en que yo le empiezo a meter más acciones y más títulos al portafolio, pues más diversificado va a estar, porque mayor cancelación hay entre unos y otros y se empieza a estabilizar la rentabilidad de la inversión en algún nivel. Y yo determinaré qué nivel de rentabilidad quiero, ya no en función de comprar un activo y arriesgarlo todo, sino en función de mi nivel de aversión al riesgo. Entonces, si soy muy averso al riesgo, me voy a quedar en títulos más seguros, bonos, deuda del gobierno, etcétera, etcétera. Si soy súper arriesgado, pues me voy a comprar cuantas startup aparezca. Eso depende. El caso es que para que eso funcione, tiene que haber responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque imagínense que no la hubiera. Y entonces, si se quiebra Ecopetrol, van contra mi patrimonio. Y si se quiebra Ecopetrol y Bancolombia, van contra mi patrimonio dos veces. O sea, hay doble exposición de mi patrimonio. Y mientras más acciones meta, más arriesgo mi patrimonio porque más posible es que una de esas compañías le vaya mal y vayan contra mi patrimonio. Entonces yo no voy a tener ningún incentivo para seguir agregando acciones. No voy a tener ningún incentivo para diversificar mis inversiones. Entonces, la función del capital, la función de las acciones de ser el vehículo de la inversión del capital, pues se ve limitada porque la gente no quiere. Imagínense que cada vez que uno compra acciones está comprando un problema jurídico. Pues prefiero no comprar acciones. Entonces, el hecho de que aparezca la sociedad anónima y que aparezca con responsabilidad limitada permite que todo el andamiaje financiero que vamos a hacer, hasta los fondos de pensiones de hoy que invierten en portafolios de acciones, se realice. Sin la compañía sin la sociedad anónima por acciones, eso no pasaría. Juan está levantando la mano. ¿Qué hubo, Juan? Hola, profe, buenos días. Sí, mi pregunta es, antes de la existencia de la sociedad anónima, no es que no se pudiera invertir en varias compañías a la vez, sino que resultaba solo muy arriesgado. Exacto. Usted Ok, podía, imagínense esta historia. Los Medicis y los Sforza eran dos familias italianas poderosísimas, el principio de la banca en Florencia unos y los otros no estaban en Milán, pero puedo estar equivocado. Ellos financiaban una cantidad de operaciones comerciales y ellos financiaban una cantidad de viajes comerciales y en cada viaje estaban exponiendo la totalidad de su patrimonio. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían una red de contactos bestial, porque contrataban seguros de navegación, porque tenían el negocio muy bien montado y muy bien estructurado. Pero en cada negocio estaban arriesgando todo su patrimonio. Entonces me van a decir, pero entonces sí había empresas. Digo, claro, ¿cuántos bancos de esos había en el siglo XV o en el siglo XIV y cuántos hay hoy? La compañía de acción, la sociedad anónima por acciones, digamos, lo que permite es que más gente se meta. Mientras que la empresa, la sociedad comercial, en el siglo XII, XIII, XIV, XV, es un evento raro, es un evento que no es muy común,
Hoy en día hablamos del tejido empresarial y la Cámara de Comercio de Bogotá tiene 740.000 empresas inscritas, 770.000, es una cifra loquísima, ¿sí? Pero claro, antes sí que había eh, iniciativa. Esto lo único que hace es que sirve como catalizador, lo acelera. Eh, y estas que aparecen, pues aquí va a aparecer obviamente la Compañía de las Indias Orientales, contaban con privilegios importantísimos como por ejemplo el monopolio comercial. Ustedes son los únicos que pueden comerciar con las Indias Orientales. O sea, ustedes son la única compañía inglesa que puede ir hasta Macao y volver. Nice. Si me están dando una ruta comercial exclusiva para mí, pues necesariamente voy a hacer plata. De hecho, ahí lo que aparece, esa fotico que está ahí atrás, es una de las acciones, de las primeras acciones que se emitieron de una compañía, de una sociedad anónima. Es una acción de la compañía de las Indias Orientales, de la holandesa, no conseguí de la inglesa. Entonces, claro, cuando aparece este tipo de empresa, lo que se va a reforzar es la institucionalidad financiera, porque claro, toda esta gente necesita plata para poder operar, entonces aparecen instituciones bancarias, aparece el crédito y aparecen las redes multinacionales. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo puse eh, de la aceptación bancaria, digamos, de la carta que se mandaban los comerciantes para garantizarse pago entre ellos? Eso es de esta época. Es aquí donde aparece el cheque, es aquí donde aparece el certificado de depósito, es aquí donde aparece el billete bancario. Entonces, empiezan a formarse redes comerciales y redes financieras. Fíjense que las finanzas no aparecen así como por ciencia infusa, no son un sector en sí mismo, sino que son un sector de apoyo, de respaldo a la actividad comercial, al desarrollo industrial, bueno, el desarrollo industrial más adelante, pero por ahora a la actividad comercial. Es un fenómeno moderno, pero muy moderno, o sea, de los últimos 100 años, sin mucho. El hecho de que las finanzas o el sistema financiero se ha vuelto un sector aparte, independiente de la economía, en el que uno vea, por ejemplo, que mientras que la economía va mal, el sistema financiero va bien y está como desconectado, ellos van a su bola. No sé si ustedes han visto, pues en Estados Unidos, durante el COVID, el desempleo por las nubes, la cosa malísima, la gente haciendo fila en las calles para conseguir comida y mientras tanto la bolsa en máximos históricos. Eso, ¿quién me lo explica? ¿Eso cómo se come tener una economía y un sistema financiero perfectamente disociados? Eso es un invento moderno. Aquí me están haciendo una pregunta fantástica. Esta es la época de la burbuja de los tulipanes, sí señor, 1620. Es la primera burbuja, digamos, que está registrada en finanzas, pero yo nunca hablo de esa porque pues, es una burbuja pero con una flor, no es una burbuja con un activo financiero. Pero listo, hablemos de burbujas, eh, porque eso es algo que también se va a permitir con estas acciones que tenemos aquí del Joint Stock Company. ¿Qué es una burbuja? Tiene el micrófono apagado, Daniel. Nada, profe, perdón. Ah, ¿a qué les suena? Cuando yo hablo de una burbuja, es más, de una burbuja especulativa, para ponerle nombre y apellido. Cuando presenta un movimiento al alza fuera de lo común. Movimiento al alza fuera de lo común. ¿Y qué es lo común? Sí, esa apertura de ojos, claro, porque
Eso es lo que hace difícil de identificar si estamos o no estamos en una burbuja. Es que el precio de la acción ha subido mucho y ¿es un aumento de precio injustificado o justificado? Por eso es que ustedes por allá en quinto semestre van a ver valoración de empresas para poder determinar si el precio de una acción es el precio justo de mercado, si está cara o si está barata. Pero supongamos que hay un precio justo de mercado. Supongamos que lo conocemos. Una burbuja se presenta cuando el precio de mercado se aleja de ese valor justo. Ahora, para quitarle la connotación, digamos, filosófica de justo, ético, moral, bueno, vamos a decir que hay un valor fundamental. Ese valor fundamental está respaldado en la información acerca de la compañía, si quieren pensar en los flujos futuros esperados de la compañía, en su perfil de riesgo, en la combinación de pasivos que utiliza para su financiación, listo. Hay un valor fundamental de base, de punto de partida. Y de pronto la acción puede estar un poquito por encima, un poquito por debajo, y eso puede depender de las perspectivas de los agentes. No todos vamos a estar de acuerdo en cuáles son los flujos futuros esperados de una compañía. Y de pronto el precio de la acción empieza a subir. Y empieza a subir, pues, en la ley de oferta y demanda, el precio de la acción va a empezar a subir porque la demanda excede la oferta. Entonces hay más compradores que vendedores. Entonces el precio empieza a subir. Si el precio sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, alejándose de ese valor fundamental, eso es lo que se conoce como una manía. Y las manías pueden ser causadas por una cantidad de motivos. En los tulipanes, ¿qué fue lo que pasó en los tulipanes? Que lo que subía no era el precio de una acción, sino el precio de una flor, del bulbo de un tulipán. ¿Por qué? Pues porque una vez a un tulipán le salió una bacteria y entonces se volvió un tulipán de dos colores, entonces se volvió divino y se volvió un símbolo de estatus y entonces empezaron a escasear los tulipanes y salieron noticias de que los tulipanes iban a escasear y que ese tulipán era rarísimo, lo empezaron a comprar y entonces la gente empezó como a meterse en el negocio de los tulipanes y entonces la gente empezó a viajar de Ámsterdam a lugares cercanos en busca de los tulipanes, etcétera, etcétera. Y entonces hacían cruces, se creó un mercado de futuros de tulipanes y que se comprometían a comprar tulipanes en el futuro. Llegó un punto en que los tulipanes valían lo mismo que podía valer una casa. Eso es una manía. En la Compañía de los Mares del Sur, para que hablemos, digamos, de compañías de verdad, la burbuja de los mares del sur en 1720 en Gran Bretaña, pues The South Sea Company, que era la compañía de los mares del sur, una compañía comercial, emitió, porque es que tenemos un proyecto buenísimo en el que vamos a ir y vamos a comprar unos productos allí a aquel lado y los vamos a traer y los vamos a vender por acá, y esta es una gran iniciativa comercial. Ah, bueno, perfecto. Oiga, es que esta iniciativa tiene mejor pinta de la que pensábamos originalmente, porque es que ahora vamos a hacer una parada en estos dos puertos, entonces vamos a traer más cosas, y entonces el negocio se está volviendo más grande, entonces la gente se empezó a emocionar y empezaron a comprar más acciones. Y a la gente le pareció buenísima la idea de si yo les cuento una noticia que no necesariamente tiene que ser verdad, a ellos les va a parecer chévere y van a querer comprar más acciones. Y entonces salían a contar noticias no necesariamente veraces. Esa es la época de las burbujas, de hecho, porque les pareció buenísimo manipular el mercado a punta de noticias falsas para hacer que los precios de las acciones subieran. Y ojo con esto, no es muy distinto de lo que pasó con GameStop hace 3 semanas, que nos juntamos todos en redes sociales y vamos a comprar GameStop porque, ajá, no hay un motivo real, no hay un motivo fundamental, no es que de pronto un buen día GameStop se volvió una buena compañía, no, es que, ajá,
GameStop, ¿por qué no? Entonces, no es que seamos mucho más civilizados ahora que han pasado 300 años de eso. No. Eh, pero lo más importante de toda esta historia es que los precios empiezan a subir y la gente empieza a comprar y le empiezan a meter plata y la demanda empieza a exceder la oferta, los precios suben. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se revienta una burbuja? ¿Ustedes alguna vez han jugado papa caliente? ¿Sillas musicales? ¿Alguno de esos juegos de somos 10 personas dándole vueltas a 9 sillas con música para la música y nos tenemos que sentar y alguien se queda sin asiento? Eso, esa misma dinámica es esta dinámica de bolsa. Se llama la teoría del más tonto. En una burbuja yo compro las acciones, yo sé que están caras, yo sé que estamos en una burbuja, entonces no tengo que ser irracional, esto puede cumplir con el supuesto de racionalidad del inversionista sin ningún problema. Yo compro la acción sabiendo que está cara, sabiendo que estoy en una burbuja, porque lo único que espero es que haya alguien más tonto que yo que me la compre más cara. Y de verdad esto es una teoría financiera, se llama The Greater Fool Theory y funciona. Mientras haya alguien más tonto que yo que la compre, yo no tengo ningún problema. DMG, ¿han oído hablar de eso? Bien, eso es una burbuja. Eso es cuando una burbuja y una pirámide tienen un hijo, pero es más o menos por ahí van los tiros. Eh, entonces, ¿cómo sería el tema de la burbuja de los mares del sur? Que después de que se reventó la burbuja y hasta Newton perdió plata, porque Isaac Newton tenía plata metida en la burbuja de los mares del sur, él decía que de ahí salió su famosa frase, es más fácil predecir el movimiento de los cuerpos celestes que de la bolsa. Eso lo dijo Newton después de que salió cascado en la burbuja de los mares del sur. Desde ese momento se creó en Inglaterra el Bubble Act, la ley de burbujas, el año 1720, que prohibió que en Gran Bretaña se incorporaran más compañías de joint stock, más sociedades anónimas, sin autorización y participación de la monarquía, como para evitar que siguieran haciendo burbujas. Esto hasta 1825. O sea, estuvieron 100 años sin incorporación de compañías de la cantidad de plata y de la cascada tan brava que se pegó la gente durante la época de las burbujas. Hay una que es mi favorita de todos los tiempos. Esto está en un libro de Burton Malkiel que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Es una compañía que se creó y vendía acciones. Y el nombre de la compañía era el siguiente. Una iniciativa tan maravillosa y tan rentable que no le podemos contar de qué se trata. Ese es el nombre de la compañía. Y consiguieron plata, consiguieron fondos, o sea, vendieron acciones. Le tengo un negocio tan bueno, tan bueno, tan bueno, que deme plata, pero no le puedo contar para qué es. Porque es que si no se daña el negocio, se me sala. Era más o menos la premisa y juntaron plata. Entonces, sí, esta es la época de las burbujas y eso era lo que pasaba. Pues claro, estábamos empezando, estábamos aprendiendo, no teníamos muy claro esta vuelta cómo iba a funcionar. Más o menos por esa época, fíjense que el siglo XVII para Inglaterra es un siglo muy complicado. ¿Por qué? Porque es un siglo en el que están metidos en guerras. Sí, ¿cómo lo ponemos? Hagan de cuenta Amazon versus Alibaba. Las dos compañías más grandes del planeta, comercializadoras, importantísimas, cada una con su mercado. ¿Sí? Eso era la compañía de las Indias Orientales, la inglesa y la holandesa. Y competían entre ellas. Tanto así que durante el siglo XVII, pues entre 1602, desde la incorporación de las dos compañías, hasta 1680 más o menos,
hubo 3 o 4 guerras entre Reino Unido, pues entre Inglaterra y las Provincias Unidas, que era el nombre de Holanda en aquel tiempo. Problema, la guerra es cara. O sea, hacer guerra es caro. Y se necesitaba mucha financiación. Ahora, la financiación es súper fácil de conseguir cuando yo soy un monarca absoluto que pone impuestos. Di tú, Carlos I. Ah, no, claro, pues ahí fácil. Pero una vez yo empiezo a darle poderes al Parlamento, o mejor, el Parlamento me empieza a exigir poderes y empiezo a perder ese carácter de gobernante absoluto, de monarca absoluto, que ya no puedo expropiar a la nobleza, por ejemplo, que ya me toca proteger derechos de propiedad, que es todo lo que hemos hablado. Me toca conseguir alguna forma de conseguir plata. Y esa forma de conseguir plata, que es de lo que vamos a hablar más adelante, es la creación del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, la primera función que tenía era prestarle plata al gobierno. O sea, recoger plata del público y prestarle plata al gobierno. Es el primer mercado de deuda pública que aparece. Además, es uno de los primeros bancos centrales. Aquí se compite con el Riksbank sueco, que es como de 20 años antes. Hay algunos que dicen que el Banco de San Carlos en España, pero el Banco de San Carlos en España era privado y no tenía función pública, entonces no es necesariamente un banco central. Entonces, pero sí, el Banco de Inglaterra, pónganse ustedes a pensar, estamos hablando de 1694. O sea, esto es relativamente reciente. Entonces, listo. Para que se negocien todas las acciones, para que se negocien los títulos de deuda del gobierno, para que pueda haber una negociación de activos financieros, tiene que haber un mercado, tiene que haber un espacio físico donde ocurra la negociación de activos financieros. Fíjense que ya es un sitio donde no es que el activo financiero se negocia en función de que compré un producto en una feria comercial en, en Flandes. Entonces compro tela, pago con un cheque y se negocia el activo financiero en concomitancia con la operación comercial del otro tipo. No, no, aquí ya estamos generando un espacio donde se negocian títulos, activos financieros por su propia cuenta. Esas son las bolsas de valores. Y las 2 primeras bolsas de valores son la bolsa de Ámsterdam y los cafés en Londres. La bolsa de Londres, la bolsa, el edificio de la bolsa es de 1815. Pero en Inglaterra se negociaban acciones de compañías y se negociaban seguros y esto en cafés. En cafés había un café al lado del río, al lado del Támesis en Londres, de donde salía, cerca del puerto, donde salían los barcos, y se llamaba el Lloyd's, el café Lloyd's. Y en ese café Lloyd's ponían a la entrada una cantidad de anuncios de los barcos que salían, de los barcos que llegaban, de qué traían, de qué llevaban, de qué barco se había hundido, qué barco no se había hundido, y ahí era donde se negociaban los seguros. Y si ustedes se fijan, uno de los bancos más importantes de Inglaterra hoy en día se llama el Lloyds TSB. Comenzó en un café. Bien, listo. Ahora, todo esto aparece en el contexto del mercantilismo, del que hablábamos al comienzo de la clase pasada. El mercantilismo como esa lógica comercial de exportaciones buenas, importaciones malas, voy a ser súper proteccionista, me voy a meter, voy a ser un Estado que interviene mucho en la economía y por eso voy a financiar compañías comerciales, etcétera, etcétera. Ese es el final del Finance Break, entonces démosle, ¿qué hora es? Démosle 5 minutos para comenzar a hablar de la industrialización británica. A ver si por fin le metemos la primera maquinita a esto. ¿Bien? Listo. 5 minutos.
Vale. Entonces, quedamos de hablar de la industrialización británica como un problema de precios relativos. Acuérdense que los precios relativos se refieren a los precios de un bien en términos de otro. Entonces, aquí se puso el ejemplo de pizza versus empanada, pero yo lo voy a poner en términos de capital y trabajo. En la medida en que el capital sea barato y el trabajo sea caro, pues yo voy a querer sustituir trabajo con capital. Y ese es el primer fenómeno que se va a presentar durante la industrialización, es la sustitución de trabajadores por máquinas. Obviamente, pues los trabajadores comen arroz y papa, las máquinas no. Las máquinas necesitan una fuente de energía y uno a punta de leña y viento y sol, pues alcanza para lo que alcanza. Pero el proceso de industrialización requería una transición energética. Y esa transición energética se va a llevar a cabo desde el siglo XVII con el cambio de precios relativos entre fuentes de energía. Y es que la madera se va a volver muy cara frente al carbón. Entonces nos va a tocar empezar a usar carbón. Y vamos a cambiar esta producción artesanal súper linda de los gremios en la que el maestro eh, alfarero le transmite todo lo que sabe al aprendiz. No, eso ya no va a funcionar. Aquí vamos a hacer producción en masa. Y vamos a hacer especialización smithiana del trabajo. Y eso cuando uno lo piensa como proceso histórico, pues es lo natural, es lo que tenía que pasar. Pero piensen ustedes en la calidad de vida de un trabajador. O sea, piensen ustedes en cómo le cambió la vida a una persona que trabajaba su parcela y hacía hilo por la noche para tener un sueldo de subsistencia, al trabajador que encadenan a la máquina, porque los encadenaban a la máquina, a hacer el mismo proceso repetitivo durante jornadas de 16 horas para tener el mismo salario de subsistencia. Hay un deterioro sustancial de la calidad de vida, por lo menos del trabajador. Eso es lo que va a motivar una cantidad de revoluciones sociales a mediados y finales del 19. Pero bueno, hablemos de la sustitución del trabajador por máquinas. Si el trabajo es más caro que el capital, pues voy a tener que buscar algo que sea intensivo en capital y poco intensivo en trabajo. Listo, eso es transparente. Eso es, listo, la máquina es necesaria. Ahora, ¿cuál es el precio del trabajo? ¿Cómo identifico yo cuál es el precio de una unidad de trabajo? De acuerdo a la actividad que bueno, involucre el trabajo, el Ujú, tiempo, ujú. eh, el espacio de pronto, lo que se requiera para ello. El sueldito. El precio del trabajo es el sueldo. Es cuánto me pagan de sueldo por hacer lo que usted está diciendo, por trabajar X horas en una fábrica, Entonces, en la medida en que seamos una sociedad de salarios elevados, pues hay motivos para la industrialización. Ahora, no solamente necesitamos ser una sociedad de salarios elevados, necesitamos ser una sociedad de capital barato. ¿Cuál es el precio del capital? Si ustedes tuvieran que mirar una serie, una serie macroeconómica, una serie microeconómica, la que quieran, para identificar cuál es el precio del capital en una economía, ¿cuál mirarían? Por ejemplo, el precio del trabajo uno podría mirar el salario mínimo. Eso sería como una serie de tiempo que uno podría ver para ver cuánto está costando una unidad de trabajo, digamos. La unidad mínima básica de trabajo en Colombia vale 908.000 pesos. Una cosa así. Y la de capital.
Hmm, ¿Qué dicen mis amigos financieros? ¿Cuál es el precio del capital? La tasa de interés. Pues, ¿cuánto renta el dinero? ¿Cuál es el precio del dinero? Pues, el precio del capital es la tasa de interés. Es la rentabilidad que yo voy a demandar por coger una unidad de capital, un peso, y meterlo en un negocio. Entonces, la tasa de interés es el precio del capital. Fíjense que para que para que podamos efectivamente sustituir capital con trabajo, pues tiene que haber un marco institucional que me permita flexibilidad en ambos mercados. O sea, yo tengo que poder echar gente y traer máquinas. Y tiene que haber un incentivo para crear máquinas. O sea, tiene que haber instituciones que permitan eso. Las máquinas son carísimas, sobre todo las primeras máquinas. Entonces, necesito poder acumular capital. Entonces, se necesita un marco institucional muy fuerte. Entonces, la pregunta que vamos a responder en esta sección es, ¿cómo llegó a ser Inglaterra una economía de salarios altos y de intereses bajos? Y eso es un repasis, un tour de force de lo que hemos hecho en toda la clase hasta ahora. Entonces, empecemos con el tema de salarios elevados. Las colonias. Inglaterra había encontrado colonias en América que le proveían materia prima la que quisiera, y eso permitió un proceso de urbanización muy fuerte que además favoreció la acumulación de capital. Obviamente, cuando estamos urbanizándonos y estamos desarrollando capital, queremos un marco institucional que proteja nuestras libertades individuales, que proteja nuestra libertad de empresas. Datos curiosos: Londres pasó de tener 70.000 personas en 1500 a tener medio millón de personas en 1750. Esa expansión de la ciudad, que la vimos en mapas en algún momento, requería una cantidad de trabajadores de construcción, y los trabajadores de construcción cobraban unos salarios altos, pero no eran solamente ellos, ¿no? Además, tenemos la naval británica, y la historia de cómo la naval británica se vuelve la naval británica es una historia, pues, bonita si uno no es español, eh, pero bien interesante. Porque claro, tenemos primero el asunto de la expansión comercial, que eso favorece obviamente el desarrollo de una naval importante. Además, permite el desarrollo financiero, estimula el consumo. Pero tiene un tema, y es nuevamente la historia de la guerra. En 1588, Felipe II de España envió a la, entre comillas, Armada Invencible hacia Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía ganas de destronar a Isabel I. Isabel I, la de William Shakespeare. ¿Por qué? Primero, por el maltrato del que había sido víctima María Stuart, reina de Inglaterra, que estuvo encerrada en distintos castillos en Inglaterra durante 18 años y que en 1587 la matan por conspirar contra la reina. Segundo, porque desde Enrique VIII, padre de Isabel I, había una política británica de piratería. O sea, época de la expedición de la patente del corso, tienen permiso de ir a robar. Como decía mi abuela, los pobres españoles salían, saqueaban América, robaban todo el oro y la plata, y cuando se lo estaban llevando para España, los paraban los ingleses y se los quitaban. Entonces, pues independientemente de que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, que era mi argumento, y ella se ponía furioso, pobrecita. Eh, el, el punto es, pues, que los españoles ya estaban un poquito cansados de ir a hacer todo el esfuerzo para que los pararan en la mitad, les cobraran el peaje y les quitaran el oro. Francis Drake y similares. Entonces, ese era el segundo punto. El tercero es que, como ustedes saben,
por aquel tiempo, entre 1568 y 1648, los españoles y los rebeldes de las Provincias Unidas estaban agarrados. De nuevo, es la época de las guerras, las Provincias Unidas estaban en el proceso de emanciparse todos los que querían como dominarlos, que los ingleses, que los españoles, entonces estaban haciendo un esfuerzo por la libre determinación de los pueblos. O sea, no quiero hablar de independencia porque no lo es, pero sí querían constituirse en país. Después eso se separó Bélgica, se separó Luxemburgo, pasaron otras cosas, pero en esta guerra de las Provincias Unidas contra España, los ingleses apoyaron las Provincias Unidas. Isabel muere en 1603 y ahí es cuando empiezan a chocar por las compañías comerciales. Pero aquí, en 1588, todavía los ingleses están apoyando a las Provincias Unidas en su afán de independizarse del gobierno de España. Entonces, Felipe II tenía hartos motivos para querer destronar a Isabel I. Y entonces se fue con su armada invencible, y la armada invencible es vencida por la naval británica. Era la armada vencible. Y en ese momento, con esa caída de la armada invencible, termina la hegemonía ibérica en el Atlántico. Y ahí es cuando los ingleses dicen, ve, tener una naval es como buen negocio. Y ahí es cuando en 1600 Isabel dice, ve, ya le ganamos a los españoles, ya acabamos con la hegemonía de esta gente, montemos una naval, creemos la Compañía de las Indias Orientales y monopolicemos el comercio con Oriente. Y les pareció buenísimo, y a los de las Provincias Unidas también les pareció una idea buenísima y trataron de hacer lo mismo en 1602. Problema, uno no puede tener dos monopolios sobre el mismo producto, porque entonces no son monopolios. Uno. Entonces, esto sería un duopolio, pero ellos nunca lo entendieron así, entonces decidieron declararse de guerra y darse duro. Todo eso trajo una transformación institucional. Entonces aquí van a empezar a salir fotos de reyes y reinas. Fíjense que Isabel I lo que hacía era conceder monopolios y patentes para que se pudiera financiar el funcionamiento del gobierno. Ahora, Isabel muere en 1603 y desde entonces se mantiene una laxitud fiscal porque hay que financiar las guerras. Aparece Jacobo I. Y Jacobo I lo que hace es aumentar el nivel de impuestos. Jacobo I asienta al trono después de Isabel en 1603 y aumenta el nivel de impuestos y le concede nuevos privilegios a los comerciantes. ¿Por qué? Porque hay que financiar el gobierno, pues porque estamos en guerra, porque estamos en expansión comercial, es la política mercantilista. Y entonces el Parlamento interviene y dice, espérese. Usted está como concentrando mucho poder. Vamos a ilegalizar los monopolios. Ya no, usted no puede conceder monopolios para financiar el gobierno y dejar por fuera a los precapitalistas que quieren empezar a meter de plata en esos negocios, lo primero. Y ese tema de las patentes a perpetuidad por las invenciones, pues no, vamos a dejarlas en 14 años y que las exploten 14 años, pero después ya la patente desaparece y todos podemos aprovechar el impuesto, el invento. Perfecto. Llegó Carlos I, del que ya les hablé un poco. Look, claro, no sé realmente esos cuadros, quedarse quietos, pasaría así. En fin, Carlos I en 1625 aumenta aún más los impuestos, necesita mantener el gasto público y en 1628 el Parlamento le dice, oiga, venga, no, espérese, le vamos a pasar un papel que se va a llamar la petición de derechos y le vamos a pedir que reconsidere. Yo sé que usted es un monarca absoluto, yo sé que usted quiere subir impuestos, que quiere apropiarse de la producción para poder financiar las guerras contra las Provincias Unidas, la expansión comercial, la operación gigante que está montando en las 13 colonias. Eso lo entendemos, pero nosotros nos están ahorcando. Eso es básicamente la discusión de, por favor, no más reformas tributarias. Carlos no les para muchas bolas y hay una insurrección. Inglaterra tiene una sucesión de guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1649 decapitan a Carlos I. O sea,
es el fin del absolutismo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque tras Carlos I sube Oliver Cromwell. Y es Oliver Cromwell entre el 53 y el 58 el que promulga, por ejemplo, las actas de navegación. ¿Para qué? Para proteger a las compañías de las Indias Orientales. Acuérdense que ya peleando constantemente con la compañía holandesa de las Indias Orientales. Entonces, se promulgan las actas de navegación en el comercio. En 1660 llega Carlos II, digamos, se restaura la monarquía. ¿Por qué? Pues porque Cromwell aguantó 5 años en el poder y después se murió. Entonces, en el 60 dicen, está bien, pongamos un rey, pero acuérdense de lo que le pasó al último, ¿no? Y con ese recuerdo, ya Carlos II entra con mucho menos poder. Y entra mucho más tenido en imponer impuestos o en tratar de extraer riquezas. Ya el Parlamento gana mucho poder y en esos 25 años se empieza a sembrar el germen de lo que es una monarquía parlamentaria. Y digo, se empieza a sembrar el germen porque en 1685 muere Carlos II, sube Jacobo II y dura 3 años. A los 3 años la hija le dice, no papá, esto no va a funcionar, lo quitan del trono, no lo matan, y sube María, su hija, con su marido, Guillermo III. Guillermo III, duque de Orange y estatuter de las Provincias Unidas. O sea, que por fin, después de tanto, durante todo el siglo XVII, entre Inglaterra y las Provincias Unidas, pues ya el estatuter, digamos, el mandacallar de las Provincias Unidas, el jefe de gobierno de las Provincias Unidas, es ahora príncipe consorte de Inglaterra. Y por fin se hace la alianza entre las Provincias Unidas e Inglaterra. Y en Europa siempre que hay una alianza entre dos, ¿qué hacen? Cogen al chiquito de al lado y le dan. Y entonces se meten en la guerra de la Gran Alianza contra Francia y se meten en la guerra de sucesión española. Entonces, esa es una parte importante de la transformación institucional. Ahora, un detallito de eso que pasa en 1688 con la llegada de Guillermo de Orange al poder, eso se llama la Revolución Gloriosa. Y es cuando deponen a Jacobo II, sube su hija, y es Revolución Gloriosa porque no hubo así como tanto muerto, o sea, pues fue la Revolución Francesa, digamos. Se establece el Bill of Rights en 1689 y constituyen la monarquía parlamentaria. 100 años antes de la Revolución Francesa. Es que la Revolución Francesa es en 1789. Estos manes tenían un siglo de ventaja. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con la Revolución Gloriosa, las leyes, los aranceles, los monopolios, todo tiene que ser o aprobado o ratificado por el Parlamento. Eso quiere decir que la hacienda pública, o sea, la capacidad del gobierno de recaudar impuestos y la capacidad del gobierno de gastar, queda supeditada al Parlamento. Primera vez en la historia que eso sucede, pues por lo menos en la historia de Occidente. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que como se la pasaban en guerra, el gasto militar era el 70% del gasto total. Y eso no cambió con la Revolución Gloriosa. Ya no estábamos dándonos contra las Provincias Unidas, pero ya estábamos en la guerra contra los franceses y apoyando a los españoles. Entonces aparece el problema de la financiación. ¿Cómo vamos a financiar todo eso si queremos mantener legitimidad, si queremos mantener el poder, si queremos seguir en el Parlamento? Pues no podemos poner impuestos porque se nos va a revolucionar la población. Y nosotros llegamos al poder con la idea o vendiendo la idea de que no iban
de que el monarca ya no iba a expropiar a los terratenientes. Ahí es donde nace el Banco de Inglaterra. Y lo crean en 1694 con 1.2 millones de libras, precisamente para financiar ese gasto militar y para financiar todas las operaciones de deuda del gobierno. Ahora, empezó así, empezó como financiador del gobierno, pero al poco tiempo ya recibía depósitos y otorgaba crédito a empresas y a particulares, o sea, ahí era el negocio bancario normal. ¿Bien? Listo. Ahora, fíjense que en conjunto con otros bancos, el Banco de Inglaterra lo que hizo fue canalizar el ahorro del público y eso fue lo que permitió que bajara la tasa de interés. Cuando ya tenemos un sistema financiero, donde ya tenemos un sitio donde confluyen oferentes y demandantes de capital, los precios se van a tender a estabilizar y van a tender a bajar. Esa convergencia de la tasa de interés, esa convergencia de los precios del capital a niveles más bajos, es la otra hoja de la tijera. Una hoja son los salarios altos, la otra hoja son las tasas de interés bajas, que permiten que el capital esté barato. Esos son los dos argumentos que van a explicar por qué yo puedo sustituir a una persona con una máquina. Bien, entonces ahora sí, echémonos un cuentico de la revolución industrial. John Kay se inventó una cosa que se llama la lanzadera automática en 1740. Y aquí les quiero mostrar cuál fue ese gran invento. Es este aparatico de aquí abajo que ni siquiera alcanza a salir en la foto. Ese aparatico de ahí abajo es lo que se llama una lanzadera automática. Eso es lo que va de un lado a otro del telar tejiendo el paño. A ver, yo sé que esto no es una clase de costura ni de tapicería ni nada remotamente parecido, pero uno tiene que medio entender lo que yo entiendo de cómo funciona esto. Esto es un telar. Aquí está una cosa que se llama la urdimbre, que es una cantidad de hilos que van en vertical, en paralelo. Y a la urdimbre yo le paso hilos horizontales, los voy entretejiendo, y al entretejerlos y apretarlos, creo una tela, creo un paño. La lanzadera automática lo que hacía era acelerar ese proceso de entretejido. Buenísimo. Porque claro, si se acelera el proceso de entretejido, pues entonces va a aumentar la demanda de hilo. Porque lo estoy usando más rápido. Entonces entretejo más rápido, entonces saco paño más rápido, pero pues consumo hilo más rápido. Entonces aumenta la demanda de hilo. Pero es que las hilanderas no funcionan más rápido. O sea, la señora hilandera produce el hilo que produce. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que sube el precio del hilo y sube el salario de las hilanderas. Entonces, de pronto dicen, pues de pronto yo gano más plata hilando que trabajando el campo. ¿Sí? Y entonces, en 1764, el señor James Hargreaves se inventa ese aparato que se llama la Spinning Jenny. Es una rueca de tracción humana, no es de motor, ni es de, ¿cómo se llama esto? No es que funcione tampoco con agua hidráulica ni nada de esto, no. Esto es a puro músculo humano, pero hila 3 veces más rápido que la hilandera normal. Entonces aumenta la oferta de hilo. Entonces ya tenemos una pequeña innovación, que es ese aparatico que les mostraba ahí abajo, que es la lanzadera automática, y otra pequeña innovación que acelera el proceso de producción de tejidos. Ok. Y viene con eso la revolución industriosa. Tenemos gente que puede producir hilo cada vez más rápido,
tenemos gente que puede producir tela cada vez más rápido y tenemos comerciantes llegando de otros lados del mundo con una cantidad de productos nuevos, chéveres, interesantes, que la gente quiere consumir. ¿Qué dicen las familias? Pues en vez de ver Netflix y de asignarle tanto tiempo al ocio, pues más bien dediquémonos a actividades que produzcan ingresos. Y eso es lo que hace, primero, que la participación de mujeres y niños en el mercado de trabajo aumente, porque es que hilar y mover el molinillo, pues, o la palanca del spinning jenny, lo puede hacer un niño, lo puede hacer, digamos, cualquier persona. No se requiere un nivel de capacitación especial para poder hacer eso. Lo mismo para hacer hilos, entonces empieza con el trabajo poco calificado, que empieza a generar ingresos adicionales. Y además, detalle particular, la reforma protestante reduce el número de festivos. O sea, ya no es tantos días de descanso a la semana, entonces la gente va, trabaja, y esa revolución industrial permite, primero, un aumento de la producción rural de textiles, que eso va a ser muy importante, porque tiene que aumentar la oferta de textiles, pero lo segundo es que aumenta el trabajo asalariado. La gente se va a las ciudades a hacer esto, porque ya llega un punto en el que, pues, tener un par de spinning jennies y esto, pues, necesito un espacio en la ciudad para hacerlo, ya no lo puedo tener en mi casa. Ahí comienza el tema de microinvenciones y microinventos para, para sentar la base de la revolución industrial. Lo siguiente va a ser el tema de la transición energética. Y para eso es importante que distingamos dos tipos de carbones. O sea, yo sé que aquí parece un tema súper técnico, lo es, pero son cosas importantes para entender los procesos de desarrollo. Lo primero es el carbón mineral y el otro es el carbón vegetal. El carbón vegetal llega a menos temperaturas, o sea, tiene menos potencial calorífico, pero es más limpio. Limpio quiere decir que yo prefiero tener una estufa de carbón vegetal en mi casa que una estufa de carbón mineral, porque el carbón mineral produce mucho más hollín, entonces guácala. Y ese fue uno de los desincentivos para el uso del carbón mineral. Lo segundo es que, aunque el carbón mineral era súper chévere para la industria metalúrgica por su potencial calorífico, necesito producir mucho más calor para poder derretir hierro, y en ese sentido pues necesitaría carbón mineral. Tenemos un problema y es que cuando se quema suelta azufre, y al soltar azufre genera, ese azufre se mete dentro del hierro y genera un hierro mucho más quebradizo, mucho más frágil, entonces pues me sale lo comido por lo servido. Entonces, claro, por esos dos motivos la gente decide que se va a concentrar en carbón vegetal. Y entonces empiezan a talar árboles y deforestan la isla. ¿Suena conocido? O sea, problema de Gran Bretaña en el siglo XVIII, problema de América Latina en el siglo XXI. Y empieza el proceso de deforestación y eso hace que el precio del carbón vegetal aumente. ¿Cómo se resuelve el problema? Si yo veo que el carbón vegetal sube de precio y que el carbón mineral está muy barato, yo tengo que hacer que el carbón mineral me funcione. Entonces un personaje se inventa un método para hacer hierro, el que se llama hierro colado. El hierro colado se hace con carbón mineral en ausencia de oxígeno. Entonces no se le mete el azufre, yo que voy a saber la reacción química. Solamente les cuento, es un proceso industrial nuevo, en el que en el momento en el que yo quemo el carbón mineral en ausencia de oxígeno, el azufre no se mete dentro del hierro y por lo tanto no es frágil, y entonces se inventa el hierro colado, y este carbón se llama el carbón de coque. Ese es el que ya, digamos, todos conocemos. Eso se lo inventan en el año 1709.
Pero parece tontísimo, no lo es. Porque es que resulta que Inglaterra está llena de carbón mineral. O sea, es una fuente casi que inagotable de energía. No tengo el mapa en esta presentación, pero en la próxima presentación sí lo tengo. Entonces se los voy a mostrar. Ahora, problema. Porque claro, o sea, y no puede ser fácil. ¿De dónde sacamos el carbón? ¿Cómo hacemos para extraer el carbón? Entonces, pues vamos a las minas. Claro, pero es que a mayor profundidad, porque yo me tengo que ir a mayor profundidad para sacar el carbón, pues la probabilidad de encontrar agua es muy alta. Sobre todo en Inglaterra, que tiene un nivel freático bajito, entonces el agua está muy cerca de la tierra. Listo, vale. Entonces necesitamos drenar las minas. ¿Cómo drenamos las minas? Y ahí es cuando en el año 1712 el señor Newcomen se inventa un motor de vapor. Y les voy a poner un video de cómo funcionaba el motor de vapor de Newcomen para que vean cómo lo construyó al lado de la mina para que, usando el potencial calorífico del carbón que sacaban de la mina, de una parte pequeñísima del carbón que sacaban de la mina, pudieran mover un pistón y sacar el agua. Primer motor de vapor del que tengamos conocimiento. Ahora, esto es 1712. En 1733 ya había 100 motores instalados en Inglaterra, pero en 1774 ya había 400 instalados. Entonces, voy a ir abriendo el video. Pausa. Esto. New share. Quiero share esto. Y esto tiene que ser share computer sound. Una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados, la máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que comience a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro se inyecta agua fría. El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia: en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original, debido a la presión del aire que actúa desde arriba. El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. Durante mucho tiempo, la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que en la Universidad de Glasgow se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada. James Watt comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro, y con ello se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez? Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor?
En ese momento a Watt se le ocurre una gran idea: utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Chévere, ¿no? Esta maquinita que se inventó el señor Newcomen en 1712 y que después Watt mejoró, ese es James Watt. Ya vamos a seguir hablando de él porque es un personaje importantísimo en toda esta historia. Fue la que permitió que se extrajera carbón mineral de forma absolutamente masiva en Gran Bretaña. Entonces, ese señor Watt, del que estamos ahí, se junta con el señor Boulton en el año 1775 y fundan la compañía Boulton y Watt. ¿Por qué? Porque Watt había aprendido una cantidad acerca del motor de Newcomen y era el que lo arreglaba. Y tenía estas ideas, él fue el que se inventó el condensador, listo, perfecto. Y Boulton tenía una patente sobre la máquina de vapor desde 1775 hasta 1800, porque Boulton tenía mucha influencia política, entonces no era una patente de 14 años, sino una patente de 25. Entonces, ellos durante la vida de la patente alcanzaron a instalar 500 motores, pero es que en 1777 instalaron uno muy particular en una fábrica en Soho que se llamaba Old Bess, que es el que está en la foto. Old Bess hacía una cosa buenísima, y es que era un motor de vapor que generaba un movimiento mecánico circular. Así. No era para arriba y para abajo como los pistones que estábamos viendo en el Newcomen o en el primer motor de Watt, sino que este generaba un movimiento circular. Y ese movimiento circular les dio una idea que puede ser importante. Ese motor es el que permite que haya todos los sistemas de transporte que tenemos hoy en día. Desde la locomotora, el carro, el avión, todo necesita ese movimiento circular. ¿Sí? Entonces, fíjense que empezamos con con una lanzadera automática para hacer el hilo y ya vamos en el ferrocarril. Ojo, esa idea es de 1790. La lanzadera automática de este personaje era de 1754. Estamos hablando de 40 años. Entonces hablemos de las industrias de la primera revolución industrial. No les hice el segundo break, pero les puse película. Bien, entonces hablemos de las industrias de la primera revolución industrial y luego hacemos una sesión de preguntas cortita y acabamos. Comencemos con qué fue lo que comenzó. Porque antes de que haya una revolución industrial, pues hubo un grupo de gente que era particularmente inteligente, particularmente creativa, yo no sé. Estos son como el Elon Musk y el Jeff Bezos y el Stephen Hawking de la época.
Entonces, a ver si ustedes conocen estos nombres. Sir Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler. Fíjense que les estoy poniendo años de nacimiento y años de fallecimiento. Tenemos también a René Descartes, a John Locke y a Isaac Newton. Toda esta gente nació en un conjunto de 80 años, entre 1561 y 1642. O sea, los años de nacimiento no distan entre ellos 80 años. Entonces, claro, esto es lo que Joel Mokyr llama la comunidad de las cartas. Esta es la comunidad de las letras. En Inglaterra se forma el Royal Society, sí, de acuerdo. Pero esta gente toda escribía en latín para poder leerse entre unos y otros. Y aquí me faltan los que ustedes quieran. Aquí mi papá me diría, perdón, ¿y los de la óptica dónde están? Tienen toda la razón. Pues Galileo Galilei. Pero todos los que hacían astronomía. Fíjense que lo primero que uno necesita es inventiva. Pero la inventiva no basta. Uno puede ser un tipo súper creativo al que le dicen, si usted vuelve a decir eso, lo quemo en la hoguera. Eso puede pasar. Al menos uno de esa lista le pasó, que le tocó echar para atrás y decir, está bien, está bien. Y aún así se muere. Entonces, no basta ser creativo, no basta ser inteligente. Tiene que haber un entorno institucional, que es todo el entorno que hemos estado discutiendo, para que esas ideas puedan ver la luz. Y aparte de esa comunidad de las letras, que es importante, hay una fuerza que es la fuerza del mercado. Y uno contra el mercado no puede. Y eso es algo que se ha venido demostrando a lo largo de la historia de la humanidad. Imagínense a los textileros británicos a comienzos del siglo XVIII. Perdón, los textiles en Gran Bretaña se hacen con lana. Lana de oveja. Las ovejas van caminando por ahí, las esquilan, les quitan la lana la hilan y hacen el paño, y el paño lo venden. Perfecto. Problema. El algodón es mucho más ligero y es más barato de producir. Y en India hay una cantidad de algodón. Entonces, pues Gran Bretaña entre 1700 y 1721 dice, no. Vamos a prohibir, que son las leyes de los calicos, vamos a prohibir la importación de textiles de algodón, o por lo menos a restringir muy fuertemente la producción de tejidos de algodón de la India. Pero después se ponen a pensar y dicen, espérese, oiga, los británicos quieren, o sea, el mercado, hay una demanda por tejidos de algodón. Nosotros no tenemos plantaciones, pero ¿se acuerdan que tenemos unas colonias por allá al occidente? Allá de pronto eso se da. Y es una industria intensiva en mano de obra y los salarios en Gran Bretaña son altos. Pues sí, pero ¿se acuerdan de lo de los esclavos? Ah, pues allá hay esclavos. Esa mano de obra es barata. Y ahí tienen las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el mercado quería algodón. Y los británicos lo que querían era quedarse con la plata, no que se la quedaran los indios. Entonces, los indios de la India. Entonces, ¿qué hacían? Pues producían el algodón, mandaban la materia prima a Gran Bretaña, en Gran Bretaña le daban todo el valor añadido, o sea, la transformaban, hacían las telas y las vendían. Ya está. Ahora, ¿eso qué requería? Pues primero expandir la frontera agrícola en Estados Unidos. O sea, ya no era solamente el tema de comerciemos, sino ya tengamos plantaciones y saquemos el algodón y pongámosle trabajo esclavo para que esto funcione razonablemente bien. Y fíjense que
Si algo hicieron bien los gringos es copiar el entorno institucional de Gran Bretaña. Digamos, una de las teorías que explica por qué Estados Unidos está donde está y Colombia está donde está cuando la independencia ocurrió solamente con 40 años de diferencia, es que el entorno institucional que le dejaron los ingleses a los Estados Unidos es radicalmente diferente del entorno institucional que nos dejaron los españoles a nosotros. La diferencia entre un Estado extractivo, una política extractiva de recursos naturales y una política comercial, una política de comerciantes y de innovación y de creación de valor. Tan es así que después de la independencia, después de la guerra, después de cascarse, después de odiarse, en 1776, cuando Estados Unidos se independiza, ya para 1783 están mandando otra vez algodón a Gran Bretaña, están otra vez vendiéndoles algodón. Pues, ¿por qué? Pues porque eso da plata y hacer plata es rico. Y tienen una ética comercial, una lógica del comercio que es muy pragmática. Va más allá de yo era tu colonia hace 15 minutos, pero pues si podemos hacer negocios, sigamos haciendo negocios. Y vamos a tener lo que los presidentes de Estados Unidos han llamado un very special relationship con la madre patria. Entonces tenemos el problema del hilo. El problema del hilo, ¿cuál es? Pues que la spinning jenny funciona, sí, es chévere, toda la historia, pero el hilo que saca es un hilo poco resistente y es poco uniforme. Pues hasta ahora está comenzando. Entonces, en 1769, ojo, 5 años después, aparece una primera hiladora metálica que se llama la water frame, y es water frame porque funciona hidráulicamente. Ahora, el hilo que produce tiene el mismo problema de la spinning jenny, y es que es poco resistente. Entonces, y si hacemos una nueva innovación, hacemos el mule, la mula, que es, le dicen mula porque es un híbrido entre el water frame y la spinning jenny. Una combinación de las dos, pero esta sí es, la inventa un señor que se llama Samuel Crompton, y esta produce un hilo que es más fino, que es resistente, entonces se vuelve un hilo que sí se puede usar. ¿Eso qué hace? Pues que el precio del hilo de algodón se reduzca y les aumenta la competitividad a los algodoneros. Y en 1825 ya aparece el self-acting mule, que es una máquina que se los voy a poner en cifras. A mano, hilar 45 kilos de algodón tomaba 50.000 horas. Usando el self-acting mule se demoraba 135 horas. Yes. 135 horas es menos de una semana. Ese es el poder de la máquina. O sea, cuando hablamos de productividad del trabajo, eso genera productividad del trabajo. Eso es lo que genera productividad total de los factores. Y pues fue tan importante que para 1850, 2/3 de los telares mecánicos que había en el mundo estaban todos en Inglaterra. Cierro con esto. Fíjense la producción, las columnas hablan de la producción de hierro y de la producción de algodón en Inglaterra. Y quiero que miren los precios. El hilo de urdimbre es el hilo que se necesita para hacer los tejidos verticales y el hilo de trama es el que se va a ir atravesando de un lado a otro para armar la tela, ¿vale? Si en 1770 la cantidad de hierro que se producía y la cantidad de algodón que se producía era de 100, es un índice en base 100, para 1815 ya estamos hablando de que la producción de hierro se había multiplicado por 10, o sea, ya era de 1000, y la producción de algodón se había multiplicado por 20. Y el precio había caído desde un nivel de 200, en el caso del hilo de urdimbre, o de un nivel de, pongámosle 50, en el caso del hilo de trama. El hilo de urdimbre había caído de, sí, digamos de 180
a 40, o sea, se había caído en un factor se había caído a un cuarto. Y el del hilo de trama se había caído a la mitad. Esa es la revolución industrial, explicada en una industria. Pero eso pasó across the board. Eso pasó en ferrocarriles, obviamente. Eso pasó en metalúrgica, en la primera revolución industrial. Ya hablaremos de la segunda más adelante. Hasta aquí, ¿todo bien? Todo bien, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, yo. Ale. Profe, bueno, es que en realidad me perdí como un poquito en el tema de los salarios altos e intereses bajos. O sea, entiendo hasta el punto en el que, pues, digamos que el comercio incentivó la urbanización, que la expansión comercial dio paso a, digamos que el desarrollo naval, financiero, etcétera, pero digamos que no encuentro, o bueno, no entendí muy bien la relación con el tema de los intereses bajos. Ok, entonces, por el tema de los salarios altos está claro. Listo. El problema de los intereses es que el capital es caro cuando no hay mucho. El capital es caro cuando es difícil de acumular. Entonces, por ejemplo, supongamos que todos ustedes quieren montar un telar. Cada uno de ustedes quiere montar su telar, porque tiene su negocito en la casa. Y el único capitalista que hay soy yo. Y yo tengo plata para financiar un telar. No tengo plata para financiar los 8 telares o los 7 telares que se van a necesitar. ¿A quién le voy a dar la plata? Pues al que más me pague, al que más rentabilidad me ofrezca. ¿Qué es lo que pasa con la caída de la Armada, con el final de la Armada Invencible y de todo el siglo XVII y siglo XVIII en Gran Bretaña, con tanta guerra? Aparece el problema de la financiación. Entonces, el gobierno financiaba a todo el mundo, el gobierno financiaba todas estas operaciones militares a punta de impuestos y a punta de monopolios y extrayéndole riqueza y extrayéndole rentas a la gente. Pero tan pronto como sobreviene la Revolución Gloriosa y tan pronto como el Parlamento empieza a ganar poder, al gobierno se le acaba esa fuente de ingresos porque ya no puede ponerle impuestos a la gente libremente. Y entonces crean el Banco de Inglaterra. Con la creación del Banco de Inglaterra, lo que hacen es crean un mercado de deuda. Crean un sitio donde puede ir la gente a comprar títulos de deuda del gobierno y empieza por ahí. Y si yo tengo capital, entonces pues yo puedo ir y compro un bono y le doy la plata al gobierno y el gobierno con eso financia. Y entonces a los otros bancos esa idea les parece como buena. Y se crea un incipiente sistema financiero. Y entonces aparece un mercado para el capital. Entonces todos los que tenemos capital podemos ir a ese sitio y podemos invertir. Y entonces el Banco de Inglaterra, que se crea en 1694, ya a los 3 años está recibiendo depósitos del público común y silvestre. Y está otorgando crédito común y silvestre. Y entonces llega mucha gente con capital. Y en el momento en el que empieza a confluir el capital, ¿qué pasa con el precio? Entonces empiezan a bajar las tasas de interés. Total, sí. Gracias, profe, ya. ¿Hombre? Pues bueno, si no hay más preguntas, entonces... No, sí, profe, yo tengo una. Es que, qué bueno. ¿qué más, profe? Creo que fue algo que vimos en clases pasadas, pero pues no lo encontré en mis notas y pues lo mencionaba en la lectura como muy por encima, y es la especulación improductiva. La especulación improductiva. El tema de la especulación es que es muy distinto si yo decido poner el capital y le voy a apostar todo a que su telar va a ser exitoso. Y otra cosa es que me dedique a comprar burbujas especulativas. Si yo tengo capital y tengo capital escaso, como el caso de Gran Bretaña, digamos, cuando estaba comenzando toda esta época del mercado de capital, pues la idea es que ese capital se dirija a actividades como las que estábamos viendo. Piensen que el Banco de Inglaterra es de 1694 y la lanzadera automática es de 1740 por ahí. Estamos hablando de
el mercado de capitales llevaba deformado más o menos 40 años. El capital debía ser todavía bastante escaso. Imagínense ahora que vamos a coger parte de ese capital y en vez de dárselo a los que están haciendo los motores, a los que están haciendo la extracción de carbono, a los que están haciendo la spinning jenny, a los que están haciendo los telares, se lo vamos a dar a una compañía que no sabemos muy bien para qué sirve, pero que tiene una propuesta de negocios innovadora y creativa. Pues eso puede ser una suma de dinero que se está mandando a actividades improductivas. ¿Por qué? Porque esa especulación no está creando valor. Simplemente estoy especulando en el mercado financiero. ¿Sí es eso a lo que se refiere? Sí, sí, profe, ya lo entiendo. En el contexto de lo que hablaba, sí tiene sentido ahora. Ok, bien. Gracias, profe. ¿Hombre? Pues muy bien. Entonces, en unos minutos subiré la clase grabada al AVA. Y nada, voy a revisar el cuadrito de Excel que les mandé porque tiene fechas, pero en vez de hacerlo por sesiones, quiero que lo hagamos por temas. Porque quiero verificar que el tema que cada uno de ustedes coge es un tema que les interesa y no el tema que tocó porque esa era la sesión. Entonces, se los mando con temas, ustedes me confirman y de acuerdo con la confirmación que hagan, pues entonces lo asignamos a la sesión de ese tema, ¿vale? ¿Cómo es el proceso? La idea es, ustedes eligen un tema grande, que es el tema con el que van a hacer el plan de trabajo, van a hacer el ensayo y van a hacer la exposición. ¿Qué es un plan de trabajo? ¿Saben hacer un plan de trabajo? ¿No? Sí, tal vez. Daniela, ¿usted sabe hacer un plan de trabajo? ¿Quién le enseñó? Estamos revisándolo con Ana María, de hecho. Ajá. Pero no sé si usted lo maneja igual, porque pues en este momento como que estamos en ese proceso de un plan de trabajo que de hecho tiene muchas cosas de una ficha de lectura, Sí, pero pues claro. no sé cómo, Yo cómo, hago lo que cómo. diga Ana María. O sea, ¡No! yo no me voy a sentar a pelear con Ana María. Si Ana María dice que el plan de trabajo es así, es así. ¿Por qué? Porque ella es la experta en ese tema. Yo solamente uso el plan de trabajo como una forma de pensar, una forma de estructurar un argumento. Entonces, digamos que a ustedes les gustó el tema de la expansión, la segunda revolución industrial. Entonces yo quiero hablar de la segunda revolución industrial. Listo. Lo primero que tienen que hacer es un plan de trabajo. ¿Cuál va a ser la pregunta problema? ¿Cuál es el primer argumento? 1A, B, después el segundo argumento, 2A, B, y lo pueden montar como tesis, antítesis, entonces la conclusión es la síntesis, o lo que digan a María. Entonces, montas, Profe, ¿sí? ok, listo. Yo lo hago como dice Ana, pero entonces esta pregunta va para usted. ¿De cuántas premisas debería hacerle? O sea, si no, o sí, sí, no, no, ok. O sea, yo puedo decir, ¿sí? Claro, Ah, ok. es libre porque coja el tema que a usted le interese, a usted le guste, estructúrelo en un marco lógico, por favor, gracias, pero que si tiene tres premisas o dos premisas y si son sí, sí, no, no, o si no, no, sí, voy a saber, organícelo como le parezca, como crea que tiene sentido. Lo hablaba ayer con algunos de ustedes que me decía, profe, pero entonces tengo que hablar de todo el tema. Y decía, no, pues si a usted le gusta el tema de migraciones humanas, coja el tema de migraciones humanas. Haga una pregunta problema que sea interesante, de un tema que a usted le parezca chévere, del que usted quiera hablar. Ah, no, que yo quiero comparar la migración que llegó a Estados Unidos de la migración que llegó a Argentina. ¿Quiénes eran más calificados? ¿Quiénes eran menos calificados? ¿Por qué los irlandeses que llegaron muertos de hambre y por qué los italianos que llegaron y llegaron con capital? Y entonces, ¿por qué el impacto de la migración fue más favorable para Estados Unidos que para Argentina?
Y ese es un tema que me gusta, es un tema que lo quiero mirar y es un tema en el que me quiero meter y estoy dispuesto a hacer una presentación de 15 minutos, estoy dispuesto a leer lecturas adicionales y estoy dispuesto a escribir un ensayo. Listo, perfecto. ¿Y cómo escribo el ensayo? Pues comencemos por hacer un plan de trabajo. Ah, profe, qué pena. Es que en mi clase de metodología y coyuntura no me han enseñado cómo se hace un plan de trabajo. Listo, ok. Si no se lo han enseñado, empiece por hacer una pregunta problema que sea interesante. Pregunta problema si ya todos saben hacer. Entonces, arranquemos por una pregunta problema que sea interesante. Profe, una cosita más. Sí, Nosotros presentamos el plan de trabajo y aparte el ensayo, o nos está diciendo, hagan el plan de trabajo como para hacer bien el ensayo. claro. Hagan el plan de trabajo. Ustedes me entregan el plan de trabajo y cuadramos una reunión esa semana para mirarlo juntos y yo lo califico en vivo. Oiga, mire, tiene esto, esto está chévere, no tiene esto, esto hace falta, yo le cambiaría el orden, ta. Con esos ajustes, haga su presentación, que es para esta semana. Entonces va, hace su presentación, cuenta la historia, sus compañeros le hacen preguntas, yo le doy retroalimentación, listo. Ahora sí, váyase a hacer su ensayo. Ya hizo un plan de trabajo, Ok. ya se discutió, ya hizo una presentación a partir del plan de trabajo. O sea, ya vino y se echó el cuento 15 minutos de qué es lo que ha encontrado, qué es lo que le ha gustado, y ahí ya, listo. Pues ya lo que queda es escribir el ensayo. Van a salir Listo. expertos en un tema que les guste. ¿Bien? ¿Listo? Sí. Ahora sí. Muy bien, entonces les mando eso ahora. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias, profe. La semana entrante. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, Buen día. que les vaya muy bien.